aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace años leí un libro escrito por el periodista, sacerdote periodista José Luis Martín Descalzo. En ese libro él relataba alguna de las historias que le había sucedido en su vida pastoral. Él tenía una vida pastoral un poco atípica para un cura. Era periodista, sacerdote y periodista, pero la mayor parte de su trabajo se dedicaba a la evangelización en los medios de comunicación. Con los medios de comunicación lograba llegar a muchas personas. Bien por escrito, era director de la sección de religión del diario ABC, también de otra revista, o bien de forma utilizando la televisión, los medios audiovisuales. Pues bien, comentaba José Luis Martín Descalzo cómo en cierta ocasión recibió una carta de unos papás que estaban desesperados porque no lograban hacer cambiar a su hijo. Debía tener el hijo un carácter fuerte, indomable, y por más que los padres, por activa, por pasiva y utilizando todo tipo de instrumentos, intentaban educarle, el chiquillo, el muchacho, no hacía caso. José Luis simplemente les recomendó una cosa. Les dijo a sus padres: tú quiéreles, quiérele, y más pronto que tarde verás cómo el amor es capaz de doblegar ese corazón indómito de tu hijo. Quiérele no significa déjale hacer lo que quiera. Quiérele significa porque le amas, enséñale. Porque le amas, sé perseverante. Porque le amas, perdónale. Porque le amas, ponte en su lugar. Pero dale aquello que crees que es lo mejor para él, para que pueda encontrar la luz de la verdad que es Cristo. Aquello se me quedó grabado en el corazón. Y la fiesta que hoy celebramos nos recuerda precisamente eso. No la santidad, ni la bondad, ni la docilidad de Pablo. Pablo era un indómito. Pablo, a pesar de ser perseguido por el Señor, no quería cambiar. Era un perseguidor feroz de la Iglesia. Fue uno de los peores perseguidores en los inicios del cristianismo, de aquellos que después serían sus hermanos. Y él se jactaba, como hemos escuchado en la primera lectura, se jactaba precisamente de ello, de haber perseguido más que nadie, de haber sido más radical que nadie, dice él, que ninguno de mis hermanos, tanto de raza como de secta. Pertenecía a la secta, al grupo de los fariseos. Pero el Señor, que le amaba muchísimo más de lo que Pablo podía llegar a comprender, el Señor, que es perseverante, lo inundó con su amor, con su luz, y logró echar abajo ese duro corazón de Pablo. Creo que la primera enseñanza es esa. El Señor está a la puerta, tocando en nuestro corazón para que le abramos y logre cambiarlo. Y es perseverante. No tiene prisas, aunque le gustaría que lo hicieras lo antes posible, que no tardes en abrirle el corazón, pero es perseverante y es paciente. ¿Tienes dificultades con los tuyos? Ten paciencia. Dios es el principal interesado en tocarles el corazón, en entrar en su vida, en darles su amor, su paz y su caridad. En segundo lugar, no solo nos tenemos que fijar en la actitud del Señor, es rico en misericordia, es Dios, también en la actitud de los hermanos de Pablo, aquellos que eran perseguidos, aquellos que tenían razones para desconfiar de él. Cuando Pablo se convirtió, cambiaron de actitud hacia él, y en lugar de huir de él, en lugar de estar temerosos, le acogieron de todo corazón, le perdonaron, porque creían en el perdón, ellos mismos lo habían experimentado,
Pedro lo había experimentado tantas veces cuando negó al Señor, cuando dudó del Señor, estando en el lago. En tantas ocasiones Jesús le enseñó a Pedro que tenía que perdonar. Y al igual que Pedro, el resto de apóstoles, el resto de personas que habían sido perseguidas y que ahora tenían que tratar a Pablo con misericordia y con caridad. Ten paciencia, ten misericordia, vuelve a empezar, concede el perdón. De nada sirve guardar rencor. De nada sirve hacer aquello que algunos dicen, sí, yo perdono, pero dejo una marca. No, si perdonas es porque intentas volver a empezar de todo corazón, olvidando lo que ha pasado, concediendo una nueva oportunidad. Otra cosa es que la herida que ha generado el daño que te han hecho por las malas acciones necesita su tiempo en sanar, pero a base de rezar, a base de mortificación, esa herida se cierra. Y aunque aún no haya cerrado, si tú quieres perdonar, has perdonado. Aunque tengas recuerdo, luchas por perdonar y por amar a la otra persona. ¿Por qué razón? Porque a ti se te ha perdonado mucho más. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Y cuando no tengas ganas de conceder el perdón a tu hermano, piensa quién subió a la cruz por ti y si el precio que pagó por tu salvación no se merece que tú también perdones como tú has sido perdonado. En la Iglesia cabemos todos y como somos personas débiles tropezamos y a veces sin querer y otras queriendo hacemos daño a los demás. Que el Señor pueda contar con nosotros para amar, para perdonar, para abrir el corazón y de esa manera conceder la misericordia a los que pasan por nuestra vida. Aquello que Pablo experimentó, lo experimentamos todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para que esa salvación llegue al corazón de los hombres, hace falta la Iglesia, de la que todos nosotros somos miembros. ¿Estás colaborando con el Señor en la obra de la salvación? Si no perdonas, no estás colaborando. Si guardas rencor, estás siendo obstáculo para que la gracia de Dios llegue al corazón de los que sufren. Que el Señor encuentre en nosotros, como lo hizo con Pablo, buenos colaboradores, dóciles colaboradores. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie.